Bueno, dentro del proyecto de Ciencia en Sociedad que hemos puesto en marcha en FIDE y que agrupa pues a un conjunto de científicos y de tecnólogos de reconocido prestigio, todos ellos españoles, tenemos a Antonio Delgado Huertas. Es un placer para mí, Antonio, tener esta conversación contigo. Me he estudiado muchas cosas de las que me has enviado, pero hay algunas cuestiones que te voy a preguntar. Antonio es investigador del CSIC, es licenciado y doctor en geología y tienes múltiples investigaciones, patentes, has trabajado en todos los continentes, eres un experto en isótopos estables y actualmente estás en la puesta a punto de nuevas metodologías para el estudio del metabolismo del océano, de lo que vamos a hablar, ¿no? Hay algunos conceptos que a mí me gustaría preguntarte previamente. Tú sabes que mi formación es jurídica y mi inquietud por la ciencia es muchísima y por la geología, pero realmente hay muchas cosas que desconozco y creo que las personas que nos escuchan también. Entonces me gustaría preguntarte algunos conceptos primero y después, pues bueno, también preguntarte pues cómo va a cambiar nuestra vida, cuáles son los retos más importantes que tenemos como sociedad, tanto desde la perspectiva de la propia vida de los ciudadanos como desde la perspectiva económica, de sostenimiento de algunas actividades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez que yo te oí hablar, me hablaste del Holoceno, que ya sé que ha durado 11.700 años, ¿vale? Y que hablas de que vivimos en un paraíso climático. Sí. ¿Qué significa que vivimos en un paraíso climático? ¿Qué es el Holoceno? ¿Por qué es tan importante? Bueno, nosotros estamos en el Holoceno al final del Cuaternario y realmente durante el Cuaternario pues, hemos tenido una serie de cambios climáticos, periodos interglaciales, periodos glaciales y ahora mismo justamente estamos en un periodo interglacial. Estos 11.700 años han sido los más estables, los que han tenido un clima más estable durante el último millón de años y posiblemente durante todo el Cuaternario, que son unos 2 millones con 6 millones de años, una cosa así, ¿no? Entonces quizás esta isla climática, quizás la estamos estropeando, la estamos rompiendo con los problemas que estamos teniendo con el cambio global. Es decir, el hombre pues, ha variado el ciclo biogeoquímico del carbono, ha variado el ciclo biogeoquímico del nitrógeno y realmente incluso la ciencia no sabe las consecuencias que puede tener, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, todo lo que es el carbono rápido, por decirlo de alguna manera, que es el carbono de la atmósfera, de la biosfera, el que está disuelto en los océanos, es solamente el 0,01% del planeta. Y entonces el hombre lo que ha acudido a carbono fósil, que estaba retirado del sistema, el petróleo, el carbón, lo ha quemado y lo ha añadido a este carbono vivo, por decirlo de alguna manera. Entonces ha metido unos 300 pentagramos de carbono en una serie de unos 600 pentagramos de carbono que tenía la atmósfera y claro, es una cantidad muy alta, ¿no? Entonces ha roto esos equilibrios, ¿no? Entonces ahora mismo nos estamos encontrando con que, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra no tenía tanto CO2. Tenemos que recorrer unos 30 millones de años para llegar a una concentración parecida a la que ha llevado el ser humano a la atmósfera, ¿no? Hay que tener en cuenta que casi durante el último millón de años la media han sido 230 partes por millón, ha oscilado entre 180 y 280 partes por millón y ahora tenemos unas 410 partes por millón. Esto cuando la Tierra tenía esta concentración incluso estaba comunicado el Atlántico o el Pacífico, no existía la zona de Centroamérica, ¿no? Y entonces, claro, las consecuencias que podemos tener realmente ni la ciencia las conoce perfectamente, ¿no? Cuando tú hablas del paraíso climático y estabas hablando ahora, porque ahora te voy a preguntar también un poco por las consecuencias que la ciencia no conoce, porque a veces los individuos tenemos la sensación de que la ciencia avanza tanto y que hay tantos científicos trabajando y tantos tecnólogos que parece que van a encontrar solución, ¿no? Pero cuando hablabas del paraíso climático, has dicho que estamos en un proceso de cambio global, ¿no? Sí. A mí me gustaría, yo te he escuchado varias veces, Antonio, hablar de la diferencia entre cambio global y cambio climático. Y me gustaría que nos lo explicaras, porque yo he aprendido mucho escuchándote, pero me parece que son cosas muy distintas que debemos comprender. Realmente el cambio climático es una consecuencia del cambio global, ¿no? El cambio global engloba muchas más cosas, pues, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, cambio de los ciclos biogeoquímicos,
Y una de las consecuencias ha sido el incremento de las temperaturas. Pero este incremento de las temperaturas, que forma parte de ese cambio global, porque el cambio global, ese clima que tenemos, que puede tener un incremento de temperatura, más sequía, más lluvias torrenciales, una de esas consecuencias es el incremento de esas temperaturas. Pero ese incremento puede, por ejemplo, derivar en una caída de las temperaturas posteriormente, ¿no? Ahora mismo tenemos un incremento de las temperaturas, muchas partes del Ártico se están descongelando, en esas altas latitudes tenemos una gran cantidad de materia orgánica, de hojarasca de los suelos y todo eso que ahora con mayor temperatura las bacterias lo van a consumir, van a producir más CO2, se va también a liberar una gran cantidad de metano y eso va a producir una retroalimentación, ¿no? Entonces es posible que se incremente las temperaturas, pero una vez que se incremente, se podría, por ejemplo, modificar la corriente del Atlántico Norte y comenzar una nueva glaciación, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hace 18.000 años, que eso es nada en el tiempo geológico, en el Reino Unido había 1 kilómetro de hielo y prácticamente un poco más allá de los Pirineos casi todo era hielo, ¿no? Entonces, si ocurriera de nuevo una catástrofe de ese tipo, habría guerra, habría hambruna y cambiaría todo lo que conocemos de la Tierra y los ecosistemas tendrían que cambiar muy rápidamente, ¿no? Entonces esa retroalimentación nosotros lo hemos visto los geólogos en el pasado, cuando observamos las curvas de hielo, en los sondeos de hielo de la Antártida y de Groenlandia, pues se ve que el incremento de CO2 y de temperatura va muy rápido, es decir, que se incrementa el CO2 por algún proceso, ese CO2 empieza a derretir partes de altas latitudes de materia orgánica que estaba ahí congelada y por eso no se la comían los microbios, y entonces los microbios se la comen, empieza a liberar CO2, eso hace que se deshiele a mayores latitudes y hay una especie de retroalimentación y eso podría dispararse aún más el deshielo, ¿no? Y de hecho podría ser como en un castillo de naipes que van cayendo piezas muy rápidamente y nos encontramos con un colapso. Parecido a lo que ocurrió recientemente con el colapso eléctrico, pues tenemos miles de piezas que forman el sistema eléctrico de nuestro país. Una de ellas de ese puzzle cae, quizás los técnicos pensaban que no tenía mayor importancia y de pronto toda la península ibérica se ha quedado sin luz. Con el tema del planeta puede ocurrir lo mismo. Movemos una de esas piezas del puzzle de los equilibrios bioquímicos del carbono y del nitrógeno y de pronto puede colapsar todo, colapsa el clima y colapsan los sistemas, los diferentes ecosistemas del planeta, ¿no? Y ahora mismo el planeta está un poco con el pie cambiado, ¿no? Hay que pensar que desde hace unos 25 o 30 millones de años, que tenemos unas 400 partes por millón, ha ido disminuyendo la concentración de CO2, por eso llegó hace unos 2,5 millones de años el Cuaternario, que ya era mucho más frío, y gracias a esa disminución de la concentración de CO2 aparecieron un tipo nuevo de fotosíntesis, la fotosíntesis C4, que nunca había existido en 3.000 millones de historia de la Tierra, y esa fotosíntesis está muy acostumbrada a bajas concentraciones de CO2, resiste muy bien la sequía y la tenemos sobre todo en bajas latitudes, pero constituye un 20% de la fotosíntesis del planeta. Si ahora de pronto pasamos de esos 280 partes por millón que había antes de la revolución industrial a 410 partes por millón que tenemos ahora y podemos llegar a 600, toda esa biomasa va a cambiar por completo todo el ecosistema, todas las cadenas tróficas. Es decir, que no solamente estamos hablando de cambio, de incremento de temperatura, de perder inestabilidad del clima, sino también de cambio total en los ecosistemas del planeta, que ni siquiera la ciencia sabe realmente las consecuencias que va a tener, ¿no? Y algunas de estas consecuencias, estamos todas hablando a largo plazo, estamos hablando de miles o de millones de años, o estamos hablando de algunas cuestiones que pueden cambiar nuestra vida más allá de, a veces, de lo que se comenta. Bueno, ahora hay una sequía, parece que hay menos lluvias, parece que hay más lluvias. ¿Cómo va a cambiar esto nuestra vida? Es muy buena pregunta porque realmente durante el último millón de años lo que ha habido es un continuo cambio del clima, ¿no? Realmente nunca hemos tenido una meseta como ahora, de 11.700 años, de un clima tan estable, ¿no? Y entonces hace, por ejemplo, 15.000 años, 14.000 años, cambiaba tan rápido el clima que se llama como fleco, se le llama fleco, y cambiaba de abuelo a nieto, es decir, que de pronto en Madrid pues, se pasaba a tener la temperatura que tiene Alemania o que tiene Finlandia,
pues de tu abuelo a ti, por ejemplo. Es decir, que no cambiaban miles de años, millones de años. Eso se descubrió justamente con los isótopos. Entonces hay continuos cambios de las temperaturas en todo el cuaternario en los últimos, pues, 2,5 millones de años, ¿no? Entonces ahora mismo realmente estábamos en algo insólito, ¿no? Es decir, teníamos un clima súper estable y casualmente ha sido al inicio del Holoceno cuando el hombre ha desarrollado la agricultura, se inventó el pincel en China, las pirámides, y han despegado todas las civilizaciones, y actualmente tenemos esta civilización avanzada gracias a esa estabilidad climática. Bueno, casualmente, es una consecuencia de que se ha permitido, o sea, de que ha permitido que la especie humana se desarrolle en estabilidad, ¿no? Sí, evolutivamente no hemos cambiado tanto, simplemente hemos tenido una estabilidad climática y gracias a eso, pues, el hombre ha despegado, ¿no? Y tú sabes que en el ámbito de FIDE también, bueno, pues analizamos cuestiones sociales, pero analizamos también cuestiones jurídicas, ¿no? Y la regulación de la vida, de la vida económica y de la vida de las empresas, ¿no? ¿Qué tipo de cambios? Eso va a ser una revolución, porque ten en cuenta que Europa es una de las zonas más avanzadas del planeta, económicamente, socialmente, culturalmente. Entonces nosotros tenemos la grave responsabilidad de regular y de luchar contra y intentar que los efectos del cambio global bajen y que se limiten muchos efectos antrópicos que están causando todos estos problemas, ¿no? Entonces, obviamente habrá que dar una regulación que después copiará a otros países de otras partes del mundo, pero que tenemos la obligación de comenzar en Europa. Obviamente tenemos que regular y al mismo tiempo tenemos que evitar una competencia desleal, es decir, porque si no se evita esa competencia desleal, los otros países no van a tardar 5 años en implementar estas normas, van a tardar 50, 70 o 100, ¿no? Entonces, y por otra parte estamos dejando desprotegida a nuestra industria. Entonces hay que regular, es nuestra responsabilidad de todos los países, regular. Y nosotros como europeos y como una democracia avanzada que somos, tenemos la obligación de comenzar, ¿no? Entonces, eso es inevitable. Hoy en día nadie se plantea que la mujer pueda votar o no, pero hace 200 años pues, lo veían como una cosa normal. Entonces, cuando pasen posiblemente 20 años, pues toda la gente verá que lo normal es tener una regulación con los sistemas de producción que eviten todos los efectos antrópicos que están produciendo el cambio global. ¿Y crees que se está produciendo una regresión en ese sentido? Y ahora hablamos un poco de los cambios antrópicos más importantes, pero ¿crees que se está produciendo una regresión o un descenso de la concienciación de ciudadanos y de empresarios? Porque de políticos probablemente sí. Pero de ciudadanos y de empresarios, que son los que al final... Estamos en un mundo cambiante y también la gente está un poco loca y cada uno pues piensa de una manera, ¿no? Entonces, en cualquier caso es bueno la crítica desde todos los sectores, de los científicos, pero también incluso de los negacionistas. Es decir, hay que escuchar todas las opiniones y pensarlas y todo eso. Pero efectivamente, pues, por ejemplo, en la época de Galileo, pues lo metieron en la cárcel por afirmar lo que habían dicho otros científicos, ¿no? De que la Tierra era redonda, que no era plana y todo eso, y ahora nos encontramos con generaciones que saben perfectamente que la Tierra es redonda, pero quizás por protagonismo pues se hacen negacionistas de vacunas, de temas ecológicos y todo eso. Pero bueno, yo creo que la sociedad es consciente, incluso los negacionistas, de que hay que proteger el planeta, y aparte es que no tenemos un planeta B, ¿no? Si, por ejemplo, se quema tu casa mañana, pues pilla una depresión, es una ruina económica, pero cuando hayan pasado un par de semanas, busca un piso allí, alquila un piso si no puedes comprar una casa, y sigue viviendo en la misma calle, en el mismo barrio, con el mismo supermercado, la farmacia, el bar donde iba siempre, y no cambia tu vida. Pero imagínate que la Tierra colapsara, como ha pasado ahora con el sistema eléctrico español. Si tú piensas en irte a Venus, tienes 400 grados de temperatura, te abraza. De hecho, no se envían sondas a Venus porque se queman todos los componentes electrónicos. Y si te vas a Marte, tienes menos 100 grados, ¿no? Entonces, claro, la Tierra es un paraíso, pero dentro del paraíso que es la Tierra, históricamente, ahora estamos en una isla de estabilidad climática como nunca hemos tenido. Y que gracias a eso nos hemos desarrollado. No podemos de ninguna manera permitir que se estropee esta isla climática que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, obviamente no hay otra dirección, no hay otro sentido. El sentido es regular, hay que regular para proteger el planeta.
otros países nos copiarán, pero por otra parte, al mismo tiempo que se regula, pues hay que evitar la inseguridad jurídica y al mismo tiempo también pensar en que hay que hacer la burocracia mucho más ágil. Es decir, incremento de regulación, pero tengo también que pensar en toda la sociedad, en hacer un sistema burocrático más ágil, más rápido, como se está haciendo realmente, ¿no? Entonces, claro, cuando a veces oímos que hay puntos de no retorno, y probablemente Sí. ahora pues podrás enumerar algunos puntos de no retorno, parece que dices, bueno, pues entonces ya tiremos la toalla, porque si hay puntos de no retorno y no podemos hacer nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer de verdad, no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino desde el punto de vista científico, o para revertir, o para ralentizar, o para crear algunas circunstancias o algunas condiciones adecuadas en aquellos parámetros que Sí. hemos roto ya? Bueno, tuvimos una revolución industrial, ahora tenemos que hacer una revolución en el otro sentido, ¿no? En el sentido de que todas nuestras actividades tienen que ser más sostenibles, ¿no? Tanto aspectos de producción, agrícola, industrial, todo tenemos que repensarlo. Ya hay algunas ideas, ¿no? Se está, por ejemplo, pensando en quemar carbono y ese CO2, en vez de emitirlo a la atmósfera, se transforma en líquido y se inyecta en capas profundas de la Tierra. Es decir, sacas petróleo, lo quemas y en la misma bolsa de petróleo inyectas ya CO2, ¿no? Has conseguido la energía y así has conseguido, pues, una energía limpia, ¿no? Por supuesto, tenemos que seguir trabajando con las renovables en todos los sentidos y perfeccionarlas y cada vez intentar, pues, viajar hacia un sistema productivo más sostenible. Lo tenemos que hacer con el carbono, pero también lo tenemos que hacer con el tema del ciclo del nitrógeno. Ten en cuenta que ya el hombre, desde que el hombre empezó a sintetizar los fertilizantes a partir de la atmósfera en 1909, pues resulta que ya en los años 80 fijaba más nitrógeno el hombre que toda la biosfera del planeta junto. Entonces es un disparate, es decir, el hombre ha cambiado más el ciclo del nitrógeno incluso que el ciclo del carbono. Ahora mismo es un desconocido y se habla sobre todo en los medios de comunicación del carbono, pero quizás el efecto sobre el nitrógeno ha sido aún mayor, ¿no? Y obviamente todo esto hay que regularlo y hay que vigilarlo, tanto el tema del ciclo del fósforo como del nitrógeno, como del carbono, y no tenemos otra salida, es que no hay otra dirección, ¿no? No es que tenga varias opciones, no es que solamente esa es la dirección y es la dirección inteligente y la que corresponde hacer, ¿no? ¿Tú crees que la sociedad escucha suficientemente a los científicos y los científicos se explican suficientemente bien, o hay mucho Sí, yo alarmismo creo o que, no? bueno, Cuéntame. yo creo que la sociedad y cada vez más va a escuchar más a la ciencia y además desde que apareció el Internet y desde que todo lo que es la ciencia se ha ampliado a todas las capas de la sociedad y cualquier persona de su ordenador puede leer un artículo científico, puede escuchar la opinión de un científico, puede ver nuestra misma entrevista y todo eso, pues la sociedad está aprendiendo mucho y mucha de la sociedad incluso más reticente es por protagonismo ¿me comprendes? Por decir, yo no creo en esto, pero después saben en lo profundo de su ser de que hay que ir en esa dirección, ¿no? Sí, ¿tú crees de Sí, verdad? sí. ¿Crees que los negacionistas Sí, realmente ni lo creen? los negacionistas son gente pues chistosa, ¿no? Que le gusta un poco, si dice lo que dice todo el mundo, quizá algunos de ellos no los miraría nadie. Entonces, si un estudiante está en una clase de 40 personas y no dice que la Tierra es plana, nadie se va a fijar en él. Entonces, hay que decir que la Tierra es plana para decir, mira lo que dice este, qué gracioso, tal y cual. Pero realmente la mayoría vamos, toda la gente sabe perfectamente lo que ocurre, ¿no? Tú eres un investigador y un científico mundialmente reconocido, ¿no? No, no, soy Antonio, un sí. científico mediocre. Bueno, yo también creo que una de las cosas que ya sabes que queremos hacer en este proyecto, yo creo que verdaderamente es poner en valor el corpus científico español, porque yo creo que muchas veces, no sé, tengo a lo mejor la impresión, ¿no?, de que en este país siempre pensamos que fuera las cosas se hacen mejor, ¿no?, o que fuera son más listos, o que fuera pues publican más, o que alcanzan más, y esta no es mi impresión desde que estoy trabajando con todos vosotros. Bueno, fuera es que se lo creen, nosotros que no nos lo creemos y estamos siempre dudando de nosotros mismos, pero sí, cuando vas a otros países te das cuenta que dice una cosa, incluso
aunque no sea cierta, lo dicen con, con rotundidad, ¿no? Y cosas que son pequeñas que tú ni siquiera se te ocurriría publicarlas, pues ves que las publican. Entonces, quizás estamos un poco acomplejados, pero cuando ya trabajas con otros científicos te das cuenta que los científicos españoles están muy bien preparados, son muy trabajadores y donde van, pues brillan, ¿no? Bueno, de hecho, muchos de ellos se quedan fuera Sí, se trabajando. quedan Muchos de fuera, ellos sí. se quedan después en sus postdocs, Sí, sí, desgraciadamente, ¿no? desgraciadamente estamos perdiendo mucho conocimiento por culpa de eso. Ujú. Y hay algunas cosas que sí que te quiero preguntar, ¿no? Dame algunos datos o danos algunos datos relevantes cuando hablamos o de puntos de no retorno, cuando hablamos, por ejemplo, de los polos, ¿no?, que se están deshaciendo. ¿Qué consecuencias tiene esto en la vida en una persona, bueno, pues que en mi vida, en la de mis hijos o en la de mis nietos, de manera inmediata, en mi vida habitual? Bueno, ahora mismo uno de los temas más candentes, que lo que antes estaba explicando, es el tema si tenemos la corriente del Atlántico Norte que lleva agua caliente hasta cerca de Groenlandia y entonces allí, debido a la salinidad que tiene y al frío, se hunde y eso realmente es como una cinta transportadora que da sostenibilidad al clima de la Tierra, ¿no? Entonces, si esa corriente, debido a que se está descongelando pues, gran parte del hemisferio norte y baja la salinidad, si esa corriente se interrumpiera o se degradara un poco, pues realmente a lo mejor nos encontramos que Inglaterra iba a tener el mismo clima que Canadá y Madrid tendría el mismo clima que a lo mejor Nueva York, ¿no? Es decir, que bajarían bastante las temperaturas y podría ocurrir rápidamente, no tenemos que pensar en miles de años, sino que de pronto puede dar lugar a eso. Entonces es uno de los puntos críticos que tiene ahora la Tierra, todo lo que está ocurriendo en la corriente del Atlántico Norte y sobre todo otra cosa que está ocurriendo es que lo que comentaba anteriormente, que mucha materia orgánica que está en el permafrost, mucho metano que está en el permafrost y en las capas del océano que está en forma de metano, todos esos hidratos de metano pueden salir a la atmósfera y el metano tiene un efecto invernadero mucho más alto que el CO2, ¿no? Entonces vamos a tener incremento, se va a disparar la concentración del CO2 y la del metano, incluso más que el CO2 antropogénico del hombre, ¿no? Es decir, que puede llegar a un mecanismo de disparo y eso se nos vaya de las manos totalmente y realmente la ciencia no lo va a poder parar ni toda la tecnología humana lo va a poder parar, ¿no? Sí, porque además son retos nuevos, ¿no? Por ejemplo, esta aparición de nuevas bacterias, ¿no?, como Sí, hemos tenido, que además condicionan la vida de sí, las personas y los científicos. Es verdad que algunos de los últimos retos han dado una respuesta brutal debido al tiempo que llevaban investigando algunas cuestiones, ¿no?, en sí, una ciencia de las básica. cosas que los científicos tienen más miedo es que en el Ártico pues, puede haber bacterias que están congeladas y que en el momento que se descongelen, quizás podemos tener epidemias a las que el mundo no está preparado, es decir, que epidemias que existían hace 20.000 años, hace 15.000 años, hace 50.000 años, que desaparecieron y de pronto ahora pues, se descongelan esos sedimentos, están aún las cepas ahí en el medio y de pronto empieza a enfermar algunos mamíferos que vivan por ahí todo eso y expandirse esa enfermedad pues, a escala global con consecuencias que no conocemos muy bien, ¿no? Es evidente también que con toda la migración y el transporte de animales de un sitio para otro y todo eso, pues se van a también a difundir enfermedades en ecosistemas que no están preparados, ¿no? Es decir, eso por supuesto va a estar a la orden del día, ¿no? Por ejemplo, ahora pues a los pinos de España se están secando porque hay un insecto que ha podido venir en cualquier barco, que ha venido de otras latitudes y es el paraíso para él, ¿no? Entonces ahora mismo hay mucha mortalidad de pinos en Doñana, en el sur de la península, por culpa de... Bueno, como con las palmeras, ¿no?, Sí, que sí, vino sí, 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 este similar, sí, picudo sí, y que sí, sí, empezaron a traer para todas las se ha cargado urbanizaciones todo, sí, y sí, se ha cargado la mitad de las palmeras. Vamos, no sé si sí, la sí, mitad, no sé cuántos, porque sí, yo no sí, tengo un estudio sobre esto, pero efectivamente que especies invasoras sí, que modifican por completo los ecosistemas, ¿no? Y sí, esto sí que es imparable, sí, porque sí, esto es imparable primero porque tampoco se conocen, ¿no?, cuáles son estas especies invasoras y luego porque efectivamente el transporte ya no es solamente una cosa sí, controlada, sí. ¿no? Los ciudadanos viajamos Sí, y... en la ropa puede venir cualquier epidemia de otro sitio que aquí en nuestra latitud encuentra el paraíso y no tiene enemigos ni nada.
Y yo te quería hacer una última pregunta. De este proyecto de Ciencia en Sociedad, que sabes que hemos creado una comisión en la que estáis científicos, en la que hay ingenieros tecnológicos, hay juristas, hay economistas, ¿no? ¿Tú cuál crees que es el reto de este grupo de trabajo que hemos creado y por qué crees que es interesante, Antonio? Bueno, es muy interesante porque está comunicando pues, a científicos con juristas, con economistas y realmente gente que no se comunicaría nunca entre sí, gracias a FIDE, empieza a hablar y empieza a encontrar un lenguaje en común, ¿no? Como, por ejemplo, hemos intentado encontrar nosotros, tú que eres jurista, yo que soy geólogo, pues ese me parece un input muy creativo y que puede dar un gran salto en- en que el legislador cree una legislación más cercana a la realidad, ¿no? Más cercana a los problemas tanto económicos como medioambientales, ¿no? Es que vamos, no sé si lo compartes, ¿no? Yo creo que efectivamente, bueno, incluso en la formación, ¿no? En la formación en el colegio, en la formación en la universidad, Sí. ¿no? O sea, yo sí que creo que efectivamente hay una época para profundizar y para poner el focus, ¿no? En una determinada materia, ¿no? Pero a mí sí que me parece que no podemos funcionar como silos de conocimiento, ¿no? Porque ya no solamente, que además a lo mejor no se trata de que un jurista sepa tanta geología como tú, Sí, o que tú sepas tanta economía como un economista, ¿no? Pero a mí sí que me parece que es imprescindible, son soluciones, son problemas muy complejos, o sea, son problemas que afectan a la actividad de los ciudadanos, a la actividad de las empresas, son problemas que no se solucionan tampoco sin dinero, o sea, te quiero decir, la investigación es muy importante. Entonces a mí me parece que la complejidad de la situación exige también, pues, respuestas complejas, ¿no? Y coordinadas, ¿no? Sí, a nosotros nos pasaba lo mismo a los científicos, nos pasaba lo mismo el que era peutrólogo, solamente trabajaba en eso, el que era sedimentólogo solamente en sedimentología, el biólogo en biología, y entonces ahora desde hace ya pues 20 años, 15 años, lo que se está potenciando son aspectos pluridisciplinares, ¿no? Y entonces en eso pues ha sido muy inteligente FIDE, decir, bueno, vamos a ir más allá, ¿no? Vamos a juntar a todos para que nos entendamos e intentamos encontrar un lenguaje común y no encontramos un muro que ya te da miedo, pues, tal sector, tal otro sector, sino vamos a hablar y vamos a ser creativos porque gracias a que se juntan ideas muy diversas es cuando realmente se producen ideas nuevas y creo que son muy positivas, ¿no? Pues muchas gracias, Antonio. Se nos ha acabado el tiempo, pero te prometo más. O sea, o prométeme más, o sea, prométeme más, porque yo creo mucho, o sea, creo mucho en este proyecto de Ciencia en Sociedad. Creo en estas conversaciones porque hay cosas que a veces para ti, que eres geólogo, para que estás investigando en todas estas áreas, que tu entorno de amigos o de relaciones pues conocen todas estas áreas, a veces son muy desconocidas. Yo te contaba que algunas de las palabras que te he escuchado hablar a ti he tenido hasta que mirar en el diccionario cómo se escribían, porque efectivamente, y no me considero una persona absolutamente alejada de la ciencia, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Y luego en los artículos que estáis escribiendo en los blogs, en las sesiones que estamos haciendo de trabajo, y yo quiero que seamos capaces entre todos de involucrarnos. O sea, que no sé si la próxima conversación será conmigo, Antonio, o será con otra persona, pero para mí ha sido un placer que quieras tener esta conversación conmigo. Para mí también, ¿no? Y te envidio en parte porque sé que estás hablando con gente muy diversa, con científicos, con economistas, cosa que yo no tengo esa oportunidad. Bueno, ahora sí. Pero no tanto como tú, ¿no? Y entonces la verdad que eso me parece muy enriquecedor. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti.